Buenas a todos. Os estaréis preguntando qué hace la loca esta grabando en plenas vacaciones de Semana Santa. Pero es que entre Torrija y Torrija, entre procesiones y entre descansar en la playa, también he tenido tiempo para grabaros un vídeo más sobre selectividad. Hoy os traigo un vídeo un poco más general sobre preguntas que podemos englobar dentro de un cajón desastre al que yo he llamado biología general. En este cajón desastre entran preguntas de inmunología, de microbiología, alguna cosa sobre mutaciones, pero sobre todo todas estas preguntas serán de razonamiento, es decir, no serán teoría pura y dura, sino de razonar la respuesta dando siempre una explicación teórica. Pues sin más explicación, os dejo con el vídeo. El primer problema, que es de Andalucía del 2016, nos habla sobre un tipo de anemia que está causada por la falta de hierro. Esta produce unos síntomas importantes como cansancio, dolor de cabeza, problemas de concentración y nos dice que expliquemos la relación que existe entre la escasez de hierro y los síntomas de la anemia. Lo primero que tenemos que saber es que cada glóbulo rojo contiene cientos de moléculas de hemoglobina. La hemoglobina es una proteína capaz de transportar el oxígeno. El oxígeno concretamente se fija al grupo hemo de la hemoglobina, es decir, las moléculas de oxígeno se unirán al grupo hemo. ¿Y dónde concretamente? Pues el grupo hemo, en su parte central, tiene una molécula de hierro. Este átomo de hierro es capaz de unirse a la molécula de oxígeno de forma reversible. Es decir, el glóbulo rojo se carga de oxígeno cuando pasa por los pulmones y cuando un tejido necesita de este oxígeno es liberado, ya que la unión que forma entre el hierro del grupo hemo y el oxígeno es una reacción reversible. Los tejidos necesitan de este oxígeno para realizar su metabolismo, es decir, para obtener energía de la cadena respiratoria. Por tanto, si falta hierro, también faltará oxígeno, ya que al grupo hemo no se le podrán unir las moléculas de oxígeno. Si esto ocurre, los tejidos no recibirán el suficiente aporte de oxígeno y por tanto habrá problemas para obtener energía en la respiración. Y como bien decía el enunciado, esto producirá una serie de síntomas. Este tipo de anemia se denomina anemia ferropénica y ocurre, por tanto, cuando el cuerpo no tiene la cantidad de hierro necesaria para transportar el oxígeno en sus glóbulos rojos. La siguiente pregunta, también de Andalucía del 2016, trata el tema de inmunidad, concretamente referido a la viruela, ya que nos dice que es una enfermedad vírica que fue erradicada hace más de 30 años a través de un programa de vacunación a nivel mundial. Y nos comienza a hacer una serie de preguntas. La primera que nos dice es: ¿por qué no se puede erradicar la gripe vírica estacional utilizando un plan de vacunación similar al de la viruela? Es decir, si todos los años vacunamos de la gripe, ¿por qué no logramos erradicarla? Pues la respuesta es muy sencilla y con esto bastaría para que os dieran el punto. No se puede erradicar ya que la gripe posee una alta tasa de mutación, por lo que es necesario vacunar cada año contra la nueva cepa. Como cada año el virus es un poquito diferente, la inmunidad que adquiriste el año anterior no va a ser la misma para el virus de este año, por lo tanto te tienen que volver a vacunar. La viruela fue erradicada puesto que el virus de la viruela no tenía esa capacidad de mutación como la tiene el virus de la gripe vírica estacional. Una segunda pregunta nos dice: si se hubiera puesto en práctica un plan de sueroterapia a nivel mundial para eliminar la viruela, ¿habría tenido los mismos resultados? Razonamos la respuesta. Pues no, ya que la inmunidad que otorga la sueroterapia es una inmunidad temporal porque los anticuerpos que se inoculan acaban desapareciendo a lo largo de un tiempo. Es verdad que la respuesta es inmediata, pero esta respuesta es transitoria y no guarda memoria. Por lo que si lo hubiéramos aplicado ante el virus de la viruela hubiera tenido efecto durante un tiempo, pero no a largo plazo, por lo tanto no se hubiera podido erradicar.
Esta pregunta de Madrid del 2015 tiene que ver con términos relacionados con el mundo de la microbiología. El apartado A nos pide que relacionemos diferentes términos con el agente infeccioso que lo produce. Esto nos servirá para repasar el tema de microbiología. Por ejemplo, nos pide que indiquemos en qué microorganismo aparece la quitina. Pues efectivamente aparece en los hongos. Recordamos que la quitina es un carbohidrato que aparece en la pared celular de los hongos. También, como un poco de recordatorio, la quitina aparece en el exoesqueleto de los artrópodos y en las quetas de los anélidos. Lo siguiente que nos dice es la proteína infecciosa, que forma parte de los priones. Recordamos que un prión es una proteína la cual tiene alterada su estructura secundaria, teniendo un incorrecto plegamiento de su estructura terciaria. Esto hace que sea un agente infeccioso y puede crear enfermedades como la encefalopatía espongiforme, el mal de las vacas locas. El siguiente, la mureína, constituye la estructura básica de la pared celular de las bacterias. Recordamos que estaba formado alternamente por N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico, unido mediante enlaces beta 1,4. Por último, la cápside es una estructura proteica de los virus, formada mediante monómeros llamados capsómeros. En el interior de la cápside se encuentra siempre el material genético del virus. El siguiente apartado nos pide que emparejemos los términos de la columna C con enfermedades de la columna D. Por ejemplo, ¿por qué está provocada la salmonelosis? Pues está provocada por una bacteria, la salmonela. ¿Y la malaria? Por un protozoo, Plasmodium. ¿Y el SIDA? Pues por un virus, el virus del SIDA, el VIH. Y por último, la tiña, que está producida por un hongo. En Castilla y León en el 2010 nos hacían esta cuestión referente a una gráfica, la cual representaba la producción de anticuerpos a lo largo de 2 meses después de haber suministrado un antígeno a un animal. Nos proponía que el antígeno 1 se inyectaba en el día 0 y que después en el día 28 se volvía a inyectar un antígeno 1 y un antígeno 2, es decir, el 1 fue el mismo que se había inyectado en el día 0 y además se inyectaba un segundo antígeno. Y pues nos pide que expliquemos razonadamente las siguientes cuestiones. La A nos decía que interpretáramos la curva A y B y a qué tipo de respuesta inmunitaria se refiere. La curva A. En el día 0 se inyecta el antígeno 1 y se produce lo que se llama la respuesta primaria. En esta la podemos ver mejor. La respuesta inmune primaria se produce ante la presencia por primera vez de un antígeno. El sistema inmunitario detecta dicho antígeno, lo identifica y por último sintetiza los anticuerpos correspondientes. Este proceso puede durar varios días y poco a poco va disminuyendo la concentración de antígeno, por lo que también se reduce la concentración de anticuerpos. Lo vemos perfectamente reflejado en la gráfica. Pero, ¿qué pasa cuando de nuevo se vuelve a inyectar el antígeno 1? Pues que se produce la respuesta inmune secundaria. Aquí se puede ver también. Esta respuesta inmune se produce cuando ya ha habido un primer contacto con el antígeno y se había provocado la respuesta primaria. Recordamos que aquí había un primer contacto con el antígeno y se había provocado la respuesta primaria. Cuando se vuelve a tener contacto de nuevo con el antígeno, se produce la respuesta secundaria. Esta se caracteriza porque se estimula con una cantidad mucho menor del antígeno y produce una cantidad muy superior de anticuerpos, siendo una respuesta mucho más rápida y duradera. Fijaros la cantidad de anticuerpos que se producía en la respuesta primaria frente a la cantidad de anticuerpos que se producen en la respuesta secundaria. Además, esta es muchísimo más rápida en días y además puede durar más en el tiempo. ¿Qué significa, por tanto, la curva B? Pues la curva B es una respuesta primaria ante el antígeno 2. Igual que pasaba aquí con el antígeno 1, pues ahora con el antígeno 2 es un antígeno
diferente, produciéndose en él una respuesta inmune primaria. Por tanto, la pregunta B nos dice, ¿qué es la memoria inmunológica? Pues es justo lo que acabamos de explicar. Tras un primer contacto con el antígeno, la memoria inmunológica hace que tras un segundo contacto con el antígeno, bien sea días después o años después, esta respuesta sea mucho más rápida y duradera en el tiempo. Y por último, la pregunta C nos dice, si el animal hubiese estado vacunado frente al virus portador del antígeno 2, ¿cómo hubiera sido la evolución de la curva B? ¿Por qué? Pues la evolución de la curva B, si el animal hubiera estado vacunado, pues hubiese sido la curva de una respuesta secundaria, porque ya hubiera guardado memoria inmunológica y por tanto la respuesta hubiera sido mucho más rápida y con mucha más producción de anticuerpos. Este ejercicio, como ya he dicho, lo he sacado de un examen de Castilla y León del 2010, pero si me pongo a rebuscar entre todos los exámenes de selectividad de todas las comunidades autónomas, en muchos de ellos aparece este ejercicio y si no igual, muy parecido, con una gráfica y con curvas de respuesta primaria y secundaria. Lo que quiero decir que es un ejercicio muy típico para que caiga en la parte de inmunología. Además, muy sencillito de respuesta, como ya habéis visto, si os sabéis bien lo que es la respuesta primaria, la respuesta secundaria y la memoria inmunológica. Así que estaros atentos a este tipo de ejercicios porque puede volver a caer perfectamente. Vamos con el siguiente. Este cuando lo leí me pareció bastante cómico y lo he tenido que poner porque parece una tontería, pero no lo es. Dice que tras un escape radioactivo provocado por Homer Simpson en la central nuclear donde trabaja, se examinó a los habitantes de Springfield y se observó que sus genotipos habían sufrido alteraciones. ¿Heredarán las siguientes generaciones de habitantes dichas alteraciones? Razona tu respuesta. Pues este problema tan cómico lo pusieron en la Comunidad Valenciana en 2015. Antes de nada, debemos de saber que los escapes radiactivos producidos por las centrales nucleares son muy peligrosos. Estos pueden producir grandes desastres como el que ya ocurrió en 1986 en la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania. La radioactividad es un agente mutágeno que produce alteraciones en el ADN de los seres vivos. Pero, ¿estas alteraciones se heredarán o no? Pues la respuesta es depende. ¿Depende de qué? Pues si la mutación ha afectado a las células somáticas, estas mutaciones no se heredarán. Pero, sin embargo, puede ser que estas mutaciones hayan afectado a las células germinales, es decir, a los gametos, a las células de producción de los óvulos y los espermatozoides. Si esto ocurriese así y la mutación por radioactividad hubiese afectado a estas células, la mutación será heredable, podrá transmitirse a sus descendientes, los cuales tendrán también dicha alteración en el ADN. Pues esto es lo que busca este tipo de preguntas, simplemente eso. La respuesta es bastante sencilla, como habéis visto. Lo que pasa es que muchas veces nos lleva a pensar que las mutaciones que son adquiridas de mayores no se tienen por qué heredar. Pero claro, ¿y si afectan a las células germinales? En ese momento es en el que se heredan. Pues ya tenéis otro vídeo más para que sigáis repasando cuando llegue ese temido momento de la selectividad. Pero tranquilos, que todo es mucho más fácil de lo que parece cuando os pongáis, ya que, aunque no os lo creáis, recordaréis más de lo que pensáis sobre todo lo dado en el curso. Espero que os estén gustando este formato de vídeo y que os sirvan llegado el momento. Ya lo he dicho muchas veces, las preguntas no van a ser exactamente iguales, o sí, quién sabe, ya que muchas de ellas se repiten año tras año, pero sí que podrán salir preguntas muy similares que quizás la respuesta tenga mucho que ver con las que estáis viendo en estos vídeos. Sin más, os dejo que sigáis vuestra Semana Santa. ¡Nos vemos!